El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora de pasar de este mundo a su Padre, Jesús sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Mis queridos hermanos, estamos celebrando esta fiesta de Jesús, el sumo y eterno sacerdote. Yo agradezco algunos saludos que algunas personas me han hecho por ser sacerdote, pero yo les digo a todos que hoy no es la fiesta de nosotros, los curitas, es la fiesta de Jesús. Es a Él a quien estamos celebrando. Él es el único sacerdote. Él es el eterno y el supremo sacerdote. No hay otro sacerdote que Jesús. Porque solamente Jesús, que es sacerdote, víctima y altar, mereció por nosotros el precio de la redención, la salvación. Entonces, Él es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. El sacerdote es un pontífice, es un puente entre el pueblo y el Padre Dios. Pero el único camino que lleva a Dios, por eso el único sacerdote, es Jesucristo. Sin embargo, el Señor actúa con colaboradores. Él tiene amigos, tiene instrumentos que Él llama para que lo representen a Él en la Santa Misa y en los demás sacramentos. De tal modo que en una misa, por ejemplo, cuando vemos al sacerdote con minúscula decir: esto es mi cuerpo, el que está hablando en realidad es el sacerdote con mayúscula. Es Jesucristo. Porque solo Él puede cambiar el pan en su propio cuerpo. Entonces realmente es grande también la vocación de un sacerdote, porque tiene que representar nada menos que como in persona Christi, se dice en latín, en la persona de Cristo mismo, a Jesucristo. Entonces hoy es una fiesta hermosa porque Jesús permanece junto a nosotros, cumple su palabra al pie de la letra, ¿no? Porque recuerden ustedes, antes de Pentecostés celebrábamos la fiesta de la ascensión del Señor. ¿Y qué fue lo último que dice Jesús junto con el envío evangelizador? Dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta mi segunda vuelta, hasta el fin del mundo. ¿No? ¿Y cómo permanece Jesús con nosotros? ¿No? Bueno, de muchas maneras. Está presente en la iglesia, está presente en su palabra, pero principalmente está con nosotros en la Eucaristía. Pero para que haya Eucaristía, hasta el fin de los tiempos, ¿qué se necesita? Sacerdotes con minúscula, ¿no es cierto? O sea, estos colaboradores de Jesús que sirven como instrumento para que Cristo confeccione, transforme el pan y lo convierta en su cuerpo.
el vino y lo transforma en su sangre, aunque permanezca la apariencia de pan y vino, pero es realmente Jesucristo, realmente está con nosotros. Entonces este mes de junio, mis queridos hermanos, es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús es un corazón sacerdotal, es un corazón que se ofrece lleno de amor, que es, como dije, víctima, sacerdote y altar. Y es también el mes de la Eucaristía. Ya el segundo domingo de junio se celebra Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, porque así está cumpliendo el Señor su palabra. Yo estaré con ustedes. Y la mejor manera, y la más hermosa, y la más sorprendente, milagrosa, es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Por eso, cuando Jesús hoy nos muestra el evangelista Lucas, celebra la última cena, está también presidiendo la primera Eucaristía, la primera Santa Misa. Y él cambia el rito judío que ellos tenían de la Pascua desde la época de Moisés. Y al tomar el pan dice, esto es mi cuerpo, y al tomar la copa con el vino dice, este es el cáliz de mi sangre que será derramado por ustedes para el perdón de los pecados. Y luego dice una frase, ¿no?, que también se repite siempre en cada Santa Misa. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué pasa con esa frase? Que Jesús está dando la ordenación sacerdotal, ¿no? Los convierte a estos discípulos en apóstoles, en sus sacerdotes. Por eso dice, hagan esto en memoria mía, háganlo siempre, porque el Señor quiere cumplir su palabra, también de Juan capítulo 6, el que siempre coma de mi carne, vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Por eso es necesario que siempre haya Santa Misa, que en algún lugar del mundo hay tantos sacerdotes, bueno, en esta época de pandemia no sé si resulta, pero ojalá sí, por lo menos sacerdotes que rezan privadamente, que siempre en cada minuto, en cada segundo, haya algún sacerdote en algún lugar de la tierra levantando la hostia y diciendo las palabras de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Porque es necesario alimentarse de Jesús. Es la manera que tenemos de tener vida eterna, de estar conectados con Cristo, de recibir esta savia de la vid verdadera que es Cristo, ¿no?, que es el Espíritu Santo. Para unirnos al Espíritu Santo tenemos que estar conectados en comunión con el Sagrado Corazón de Jesús, que es un corazón sacerdotal y que es un corazón eucarístico. ¿De qué manera los bautizados pueden vivir el sacerdocio de Jesucristo? Ya, porque no solo los sacerdotes ministros somos representantes de Jesús sacerdote, todo bautizado también lo es, porque vive el sacerdocio común de los fieles. Bueno, lo principal de este sacerdote divino que es Jesús es que Él vino al mundo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad del Padre, estamos también viviendo nuestro sacerdocio común. Porque ese es el sacrificio que le agrada a Dios. No matar corderos, matar palomas, sacrificios de animales o de lo que sea. El sacrificio que Él quiere es un corazón que hace su voluntad. Adán y Eva no fueron corazones sacerdotales cuando pecaron, cuando se alejaron de Dios. Porque escucharon el consejo de Satanás, el antisacerdote, el antipuente, la barrera que existe entre los hombres y Dios. Es el diablo, porque él presentó otro camino distinto. No le hagan caso a Dios, no le obedezcan, no hagan su voluntad, hagan mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del demonio? Creerse Dios uno mismo. Ustedes serán como dioses. Les presenta un camino antisacerdotal, ¿cierto? Que en vez de ser un puente es un abismo que lleva al infierno de la mentira. No somos Dios. Entonces fue necesario que viniera el verdadero Dios, el Hijo de Dios, Jesús, para constituir este nuevo puente
para sacarnos del hoyo del precipicio, del pecado, de la condenación, y llevarnos ahora, como hijos de Dios, al reino del Padre. Y convertidos también nosotros, por supuesto, en sacerdotes, profetas y reyes en Cristo. ¿Cómo vivimos nuestro sacerdocio? Nunca más escuchando la voz del demonio. Nunca más escuchando la voz del mundo que nos quiere alejar del camino de Cristo. Por ejemplo, con la pseudo espiritualidad de la nueva era, que son todas esas brujerías, toda esa mentalidad pseudo mística, que en el fondo es una espiritualidad que nos conecta de nuevo con el demonio, que quiere hacernos creer que somos Dios, que no tenemos límites, que somos superpoderosos, nuestro poder de la mente es infinito, etc. Toda esa tontería viene, hermanos, desde el paraíso. Es el falso camino de la mentira. En cambio, si nosotros queremos estar conectados con Jesús, ser también sacerdotes en Cristo, tenemos que decir esta frase que dice el Salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, no más mi voluntad, no la voluntad del mundo que está conducido por Satanás, sino Padre nuestro, hágase tu voluntad. Esos son los sacrificios que Dios espera de nosotros. Y el principal sacrificio de todo fue Jesús, ¿no? Que harto le costó morir en la cruz, porque inclusive en la noche de la víspera de su muerte, llegó a decir: aparta de mí este cáliz, Padre, ya no aguanto más. Pero luego dice: no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, que no se haga la voluntad humana de Cristo, ¿ya? Porque Él también era hombre y sentía esa angustia terrible, pero Él logró decir: no se haga mi voluntad, se haga, Señor, más bien tu voluntad. Por eso Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Y Él dice: yo estaré siempre con ustedes. Pero nos pregunta también: ¿y ustedes, hijos míos, corderos, ovejas de mi rebaño, estarán siempre conmigo? Yo quiero estar con ustedes. ¿Ustedes van a estar conmigo? Y el punto de encuentro para estar con el Señor, en primer lugar, es la Eucaristía. Por eso es una maravilla tener la capilla de adoración perpetua en nuestra parroquia, un regalo de Dios, y que nos ha terminado a pesar de las dificultades que hemos tenido con la pandemia. Se ha mantenido de una manera u otra. Pero ojalá podamos recuperar el tiempo completo de la adoración, porque eso no puede fallar en nuestra vida. Sin Cristo no hacemos nada. Si nosotros tenemos abiertas las panaderías, los supermercados, los bancos, las farmacias, pero cerramos nuestras iglesias, nos estamos suicidando espiritualmente. Porque lo que más necesitamos es el pan de vida eterna. El pan de vida eterna. Entonces, queridos hermanos, yo hago un llamado hoy día, porque estamos en el mes del Sagrado Corazón, el mes de la Eucaristía. Los que son adoradores, los que quieren comenzar a adorar a este Jesús amoroso que viene a estar con nosotros, realmente presente en su cuerpo, su alma, su divinidad, toda su humanidad, está aquí, Él como persona. Si yo le hablo a esa hostia, no estoy hablando un pan, estoy hablando con el corazón de Cristo, con Jesús mismo. Al menos si lo miro, estoy con Él. Volvamos a la adoración. Tengamos confianza, tengamos fe. Porque es necesario orar por nuestro pueblo, orar por el mundo. La Santísima Virgen nos pide más oración, más penitencia, más sacrificio. ¿Y qué sacrificio más hermoso puede haber? Que conectarnos más y más con el corazón de Cristo. Tanta gente que anda metiéndose en tontería, ahora con el tiempo que tienen en la casa. Yoga para niños, que el Reiki, que el Pilate, que las cartas astrales, que espiritualidades absurdas. Y que todo eso está conectado con el diablo. Recemos el rosario. Unámonos a Jesús eucarístico. Vengamos a adorar a Cristo, para que Él sea no solo el sacerdote de nuestra vida, el puente que nos une al Padre, sino también el Rey de nuestros corazones, para que Él reine en el mundo y destrone al príncipe de este mundo que anda haciendo estragos. Tenemos que adorarlo, tenemos que quererlo, entregarle nuestro corazón, porque Él nos entrega su corazón, siempre, principalmente en la Eucaristía.
Me llamó mucho la atención en la ordenación sacerdotal del hermano Germán, una frase que él dijo al final en su testimonio de gratitud. Porque, claro, en las ordenaciones sacerdotales en tiempos normales va mucha gente, ¿no es cierto? Y es una gran fiesta. Aquí ni siquiera hubo un tecito para compartir, nada, después de la misa. Fue como triste, porque el obispo no quería que se hiciese nada, ¿no? Don Juan Ignacio González, el obispo de San Bernardo, con mucha prudencia para evitar contagio y para evitar también que se piense mal que los católicos estamos haciendo encuentros masivos, etc. No dar espacio para ningún comentario. Ya, no hay ninguna celebración. Y en la misa, muy poca gente, poquita gente. ¿Y saben lo que dijo el padre Germán, un padrecito nuevo, recién ordenado? Dijo: gracias, Señor, porque yo soy tan pequeñito que no merecía una ordenación con mucha gente. Y yo agradezco que sea tan pequeñita mi celebración, porque yo creo que así es la verdadera iglesia. Es la iglesia de los corazones humildes. Estos hermanos que fueron ordenados sacerdotes, el día de la pasión del Señor, de la víspera de su pasión, era un grupito pequeñito. Estaba todo el ambiente enrarecido, todo complicado, como hoy en día un poco. Y así el padre Germán logró descubrir que en estas condiciones tan complicadas, ser ordenado sacerdote fue una bendición para él. Porque en la pequeñez, la humildad, en el silencio, en el ocultamiento, ahí es donde actúa Dios con más fuerza, cuando hay voluntad de entregarle nuestro corazón y recibir por completo su corazón divino. Así sea. Amén. Amén. Vamos a hacer las oraciones de este día jueves, pidiendo por los enfermos de la comunidad, especialmente Alicia Cortés, Juan Benavides, Alex Cabrera, Pedro Monsalve, José Triviño, Dylan Torres, Nadia Villarroel, Lidia González, Teolinda Lienlaf, Raúl Araya, Alicia Ponce, Juan Bautista, José Arsenio, Pamela Sarmiento, Roberto Pérez, Adelina Toledo, María Isabel Guayquimilla, Víctor Moncada, Fernando Navarrete, Nancy Muñoz, Javiera Navarrete, y por tantos enfermos de coronavirus o de otras enfermedades que hay en esta época de invierno, para que el Señor